Bien, bueno, entonces vamos a continuar la segunda hora. La asignatura es Antropología Forense y vamos a leer ahora esta parte donde nos dice que las piezas óseas se pueden hervir en agua con jabón. Después se enjuagan con, pues obviamente hay que quitar el jabón. Se enjuagan entonces los huesos y se dejan secando al aire libre, ya sea bajo el sol o bien a la sombra. Cuando hagan este procedimiento o este paso, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado de retirar bien lo que es el jabón y tratar de hacerlo con un jabón que sea neutro. Un jabón que no vaya a ser un detergente fuerte o de estos detergentes que traen incluso cloro, ¿no? Porque podría en algún momento, pues ahora sí que causar un daño a la pieza que estamos tratando de conservar. Entonces, el agua que esté hervida y que sea un jabón lo más neutro posible, es decir, que no vaya a ser un detergente que tenga mucho blanqueador, o incluso podemos hacerlo con el jabón sote, ¿no? Es un jabón también neutro y y bueno, también esto nos ayuda a que también sea fácil de quitar el jabón de la pieza. El agua que vamos a utilizar, pues como dice ahí, pues tiene que ser hervida y posteriormente se enjuaga, se deja secar al aire libre, ya sea bajo el sol o bien a la sombra. Aquí la recomendación es, si lo van a dejar bajo el sol, hay que estarlo vigilando, ¿no? Porque pues una vez que ya esté seco, pues hay que conservarlo en otro espacio, ¿no? En otro lugar. O bien, si lo vamos a dejar a la sombra, hay que también tener en cuenta que a la sombra va a tardar pues más tiempo en secar, pero evitamos también que el propio sol o los rayos del sol puedan producir algún daño en la pieza, ¿no? Y bueno, como lo estamos dejando, perdón, al aire libre, pues hay que vigilar que no vaya a llegar pues la mascota o las hormigas o otro animal. A veces las aves también se llevan los huesos, entonces no vayan a pensar que el hueso desapareció, ¿no? O por arte de magia, sino que ya llegó otro animal y se lo llevó. Entonces hay que estar vigilándolo, es decir, no lo vamos a dejar, lo vamos a lavar, lo vamos a dejar ahí y hay que Diosito te cuida y ahí luego te vengo a traer, ¿no? Entonces hay que hacerlo en un momento en el que vamos a tener este tiempo para vigilarlo y en dado caso que lo dejemos al sol, pues una vez que ya esté seco, inmediatamente recuperarlo y guardarlo en un lugar o en una caja o un espacio donde se pueda, no se vaya a dañar o se pueda conservar. Contando con más disposición de tiempo, se sumerge el cadáver o las piezas en agua a temperaturas que van desde los 50 hasta los 60 grados centígrados en forma constante. Si es posible, se deja el agua circular en forma continua. Y si no, pues bueno, hay que sumergir, hacer la limpieza necesaria y luego inmediatamente recuperarlo. Se deja en este proceso por 2 semanas, en donde el material blando se irá desprendiendo y perdiendo su consistencia. Obviamente esto va a depender de la cantidad de tejido blando que pueda tener. Si tiene demasiado tejido blando, pues ahí sí hay que dejarlo un poco de tiempo sumergido en el agua. Pero como estamos pensando, bueno, yo estoy pensando en que van a obtener un hueso, por ejemplo, como yo les decía, ¿no? De una patita de pollo o de una pierna de pollo o algún otro animalito que ustedes puedan, pues de los que se consumen, ¿no? Se comen
y obviamente pues se guarda el hueso. Entonces, evidentemente la carne ya se la van a haber comido ustedes y no va a tener muchos restos de piel o pues, de tejido. Pero en caso de que sí lo tenga, pues bueno, hay que dejar sumergido un cierto tiempo para que se vaya desprendiendo esta piel, esta carne o músculo. Al final se prepara fácilmente, se separa, perdón, fácilmente utilizando cepillos y agua caliente. Ojo, no vayan a utilizar su cepillo de dientes, por favor. Agarren un cepillo o pueden utilizar un cepillo de dientes, pero que ya no lo use nadie, ¿sí? Que sea un material que ustedes van a utilizar y que están seguros que no va a llegar otra persona y lo va a usar al mismo tiempo o después de que ustedes lo hayan utilizado, ¿sale? No queremos ni contaminar la muestra ni contaminar a ningún otro individuo. Entonces, si van a utilizar algún cepillo de dientes, que sea un cepillo de dientes viejo, que ya nadie va a utilizar. Y si no, pues hay unos cepillitos chiquitos que venden por ahí, quizás son baratos o pueden reutilizar algún otro que tengan por ahí ya sin uso. Se aconseja escoger cadáveres que sean frescos, dado a que aquellos que tienen mucho tiempo de estar impregnados con formalina se hacen frágiles y propensos a quebrarse cuando se manipula en la limpieza. Obviamente que esto no lo van a hacer ustedes en la práctica ahorita en su casa, porque pues no tenemos la formalina, ¿no? No van a tener ustedes una muestra que esté en formalina, pero en dado caso, cuando ya les toque hacerlo en otro laboratorio, cuanto mayor tiempo tenga el hueso conservado en formalina, pues va a ser más frágil esta estructura. Después de la limpieza, algunos de los huesos van a quedar con algunas manchas residuales o con una coloración oscura en toda la pieza. Esto no debe ser un problema, ya que es posible obtener su blanqueamiento deseado. Y bueno, es para a dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos el siguiente procedimiento. Dice, estos son ciertos químicos que se utilizan en algunas cátedras de anatomía, ¿sale? El agua oxigenada al 10 o al 20% se dejan hasta que queden blancos y luego se enjuagan con agua. También podemos utilizar bicarbonato de sodio con agua a gran concentración, es decir, una suficiente cantidad. Se puede dejar en esta solución no menos de 24 horas o al menos 24 horas y se aconseja dejarlos bajo el sol para mejores resultados. Esto es pues lo que se ha conocido o lo que se ha hecho, ¿no? Para hacer el blanqueamiento de los huesos. Otra que también se puede aplicar es utilizar cloro al 10% hasta obtener una coloración blanca. Obviamente la concentración del cloro tiene que ser muy diluida para evitar laceración sobre la pieza ósea. Y obviamente que hay otros productos como el Complucat, que es un producto novedoso utilizado en el embalsamiento y es característico por no tener el formol, ¿sí? Este es indicado para funerarias, hospitales, medicina forense, fines didácticos tanto en anatomía, histología, entre otros. En la osteotecnia es muy eficaz para conseguir un blanqueamiento adecuado. Entonces, como nosotros no tenemos este reactivo disponible con Complucat, o a menos que alguien tenga, pero no creo que lo tenga, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar el agua oxigenada o el bicarbonato de sodio para hacer el blanqueamiento de los huesos. Dentro de las ventajas que se describen están pues la baja toxicidad, que ya platicamos al inicio del artículo, el efecto irritante para el operador, es decir, que ustedes puedan manipular la pieza y puedan estar
haciendo el procedimiento sin que se vaya a irritar pues sus dedos o la mano o en dado caso la piel. Es de fácil aplicación y su efecto en la recuperación de la elasticidad y tiene un efecto en la recuperación de la elasticidad de los tejidos. Fue desarrollado por una universidad complutense, bueno, aquí ya se refiere al reactivo y su uso ha revolucionado la tanatoplaxia. Sin embargo, existen controversias científicas de su verdadera eficacia. Bueno, aquí ya habla de la solución. Aquí nos da un ejemplo. En un trabajo realizado con huesos temporales en el servicio de otorrinolaringología del Hospital San Juan de Dios en Colombia, se efectúa la limpieza y blanqueado del material con peróxido de hidrógeno al 9%, combinado con silicato sódico y carbonato de magnesio, que son otros reactivos de laboratorio que pues no tenemos disponibles. Debe realizarse en un tiempo no mayor de 72 horas para no dañar el material y posteriormente se sumergen las piezas en thinner por 5 días para deshidratarlas, en lugar de utilizar alcohol etílico en concentraciones progresivas y así disminuir los costos. Ya deshidratado, se deja secar en un lugar ventilado por 24 horas para que se volatilice el thinner. ¿Ok? Entonces, esta es una práctica o es un método que utilizan en este laboratorio de otorrinolaringología, pero pues es lo que no vamos a hacer, ¿no? Porque el utilizar thinner pues también involucra estos vapores volátiles y bueno, ahí no queremos causar daños a nadie, ¿no? Otro ejemplo, en el Laboratorio de Anatomía de la Universidad de Chile, se estableció un protocolo para la restauración de las piezas anatómicas. Se realizó un estudio con piezas óseas con cierto deterioro en donde obtuvieron buenos resultados. Este protocolo de restauración consistía en lo siguiente. Primero, se hacen 2 ciclos de inmersión de la pieza en agua con detergente por una semana y posterior la limpieza con un cepillo y el bisturí y se enjuaga con agua. Se realiza el blanqueado con agua oxigenada 30 volúmenes por 5 días. Ay, se movió. Se realiza el blanqueado en agua oxigenada a 30 volúmenes por 5 días, se deshidrata la pieza en alcohol por una semana y después se va incluyendo la glicerina en un proceso de 6 semanas. En donde cada semana se utiliza la siguiente proporción: glicerina con alcohol 1:3, 1:2, 1:1, 2:1 y 3:1. Y en la última semana pues se queda únicamente la glicerina. Por último, se procede el destilado y secado que puede tomarse un promedio de 2 semanas y se recomienda proteger las piezas en bolsas plásticas y utilizar guantes para su manipulación por la glicerina, ¿no? Que queda adherida a los huesos. Bueno, esa es otra técnica que es importante que se conozca, aunque como ya les dije, no podemos aplicarla ahorita porque no tenemos el acceso a un laboratorio que nos dé una seguridad de manejar y manipular estas sustancias. Después de que los huesos estén tratados y secos, se les aplica varias capas de silicona, preferentemente en spray o barniz incoloro, esto para mejorar el aspecto y procurar su durabilidad. Hay que tener cuidado en el recubrimiento para no alterar la apariencia natural y no liberar detalles finos, ¿ok? ¿Cómo lo podríamos hacer nosotros por ejemplo, en casa para darle este tallado final? Pues bueno, podemos utilizar, algunos, por ejemplo, utilizan ¿cómo se llama? Fijador, ¿no? Para el cabello en spray.
pueden utilizar ustedes un poquito de fijador en spray o un barniz incoloro como el que aplicamos a veces en las uñas, ¿no? Una capa delgada de este barniz para conservar pues esta apariencia. Y también para darle un efecto, pues así como brillosito, ¿no? Según la preferencia y utilidad que se le vaya a dar a la pieza restaurada, se puede dejar suelta o bien se puede articular o montar. Para mantener la pieza en alguna posición fija o para articularla a otra pieza, se utilizan materiales como silicona, algunos tornillos, alambres, resortes, adhesivos en líquido o bien nylon. Las piezas se pueden montar sobre soportes de madera o sobre soportes que son de metal. Entonces, ahí ya va a quedar a la creatividad de ustedes cómo quieren presentar su pieza. Si la quieren presentar montada pues en una parte, un soporte de madera, o la quieren presentar en un soporte de metal, o por ahí tienen algún soporte que les quedó de algún juguete cuando eran niñas o cuando eran niños y ya no lo están utilizando, o no sé, pueden ustedes crear incluso con estos alambres que son flexibles, ¿no? Pueden crear algún tipo de soporte y ya ustedes lo presentarán, ¿no? Eso ya va a depender de la creatividad de ustedes. Después de esta breve explicación sobre la aplicación actual de la osteotecnia, se describirá la técnica experimental utilizada en el laboratorio de anatomía de esta universidad, en la cual se manipularon las piezas óseas con el peróxido de hidrógeno y el ácido acético, con el fin de demostrar su eficacia y la accesibilidad en su aplicación. Bien, entonces, todo lo que acabamos de leer, pues es una parte introductoria de lo que hay, de lo que se hace y de cómo podemos hacerlo en algún otro momento en el cual, les decía, tengamos la certeza y la seguridad de estar dentro de un espacio y un laboratorio para la manipulación de sustancias químicas y para la conservación de estas muestras. En el caso de ustedes, pues van a trabajar con esta sustancia y vamos a ir viendo cómo es el método para que vayan ustedes sigan haciendo sus anotaciones y tengan más idea de cómo lo van a hacer. A continuación se describirán los materiales y el método aplicado en el trabajo realizado para la conservación de este material óseo con las técnicas del peróxido. En 3 bandejas de plástico con tapa hermética se coloca una cantidad de peróxido de hidrógeno al 3%, que es el agua oxigenada. Si ustedes compran el agua oxigenada de las que vienen en la farmacia, estas soluciones ya vienen a cierta concentración. Entonces, si ya viene al 3%, pues ya nada más lo único que van a hacer es utilizarla. Si viene a una mayor concentración, tendríamos que hacer un pequeño cálculo para saber cuánto peróxido de hidrógeno voy a aplicar y cuánta agua voy a colocar para hacer la dilución. Bien, entonces el peróxido de hidrógeno al 3%, ¿sí? Y ahí incluso nos da la fórmula química y nos da el peso molecular, ¿no? Para que tengamos también esos datos. Bien, ponemos 10 volúmenes al 3%, es decir, cada vez que sumerjamos, bueno, cada vez que vayamos a utilizar esta solución, hay que aplicar 10 volúmenes, es decir, si mi recipiente es de 50 mililitros, bueno, pues yo voy a aplicar el 10% de esto, ¿no? Hay que ahí también ir viendo cuánto voy a aplicar del peróxido de hidrógeno. Lo más común es que coloquemos la pieza y vayamos agregando, pues ahora sí que mililitro por mililitro para saber hasta dónde llega pues ahora sí que el volumen que cubra la pieza que voy a conservar o la pieza que voy a limpiar.
Dice, hay un límite máximo de impurezas. Obviamente esto puede estar adherido en el hueso o puede estar adherido al material que vamos a ir conservando. Por eso también se recomienda, o yo les recomiendo, que cuando hagan la práctica utilicen lo que son unos guantes de látex o guantes de bueno, la verdad es que no sé si tengan estos guantes de nitrilo, pero en caso de que tengan, utilizar estos guantes de nitrilo o guantes de estos guantes que utilizan para la lavandería, ¿no? Que son más gruesos también. Entonces, por ahí para ir evitando la corrosión. También podemos utilizar una solución de ácido acético al 5% o cloro al 3%. Y el ácido acético igual es el vinagre que utilizamos para la casa, para preparar algunas comidas. Entonces, igual, hay que leer la etiqueta a qué porcentaje viene este vinagre para hacer la práctica. Podemos utilizar una lija, ¿sí? Por ahí algunas lijas traen las medidas y de ello va a depender qué tanto quieran ustedes quitar la carnita del hueso, ¿no? Si tiene mucha, pues entonces hay que utilizar una lija más gruesa, y si tiene poca, pues entonces podemos utilizar una lija más delgada para evitar la corrosión del hueso. Si tenemos el equipo de disección, como es el caso de bisturí, tijeras de mano y pinzas, bueno, adelante. Y si no, pues con que podamos utilizar un cuchillo, como les decía, ir quitando todo el tejido, la piel. La idea es que este hueso se limpie o se conserve después de que ustedes ya le hayan quitado o se hayan comido la carne, ¿no? Para evitar esta parte. Pero si no, pues lo pueden quitar así con la mano, utilizando alguna tijera de disección, o pueden utilizar el cuchillo, ¿no? Para no ir a buscar o comprar un bisturí directamente para hacer la operación. Buscar una olla de cocción. En dado caso aquí nos dice una cocina eléctrica, pero pues sabemos que tenemos ahí la estufa, ¿no? Entonces podemos utilizar la estufa, la olla donde lo vamos a cocer o donde vamos a cocer el agua. Un horno de secado. En este caso, pues no tenemos horno de secado, ¿no? En este caso lo que podemos hacer es quizás utilizar nuestro microondas si tenemos. Y si no, pues nada, pues utilizar los rayos del sol o ponerlo a la sombra, como lo dice al principio la literatura. Un deshumidificador, igual, no creo que tengan un deshumidificador, pero lo podemos hacer con una cámara de arroz. Por ejemplo, en un frasco ponen un poco de arroz y luego pueden poner papel o pueden poner una tapadera, ¿no? Y sobre ese frasco, pues ya meten su hueso cuando ya esté listo, cuando ya lo hayan terminado de secar, para evitar que el hueso vuelva a agarrar humedad del medio ambiente. Bueno, y ahora sí ya me voy al procedimiento, no tanto bla, 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 dijo aquel. Entonces, primero se desarticulan los miembros del tronco del cadáver de acuerdo a los planos de disección articular. Se procede a separar el cráneo, las vértebras y la pelvis. Obviamente esto estábamos hablando que es de huesos humanos o huesos más grandes, ¿no? De una especie más grande en la cual tenemos una gran cantidad de huesos, pero por eso es que dice, se separa el cráneo, se separan las vértebras y se separa la pelvis. Se disecan los tejidos blandos del cadáver con un bisturí con cortes finos y precisos, esto con el objetivo de evitar lesionar o romper el hueso. El uso de las tijeras, el uso de tijeras, mayo y pinzas de disección con dientes son exclusivos de tejidos blandos,
no así en tendones que se insertan directamente al hueso. Se ha observado que lesiones al hueso puede generar una ruptura del mismo en los procesos de preparación final. Antes de cada etapa debe lavarse con agua hirviendo cada pieza a trabajar para eliminar restos de grasa o impurezas del tejido. Entonces, esto sí es muy importante. El agua caliente o el agua hirviendo nos elimina todos aquellos restos de grasa o algunas otras impurezas que puedan haber en el hueso. Entonces, eso también hay que considerarlo. Al sumergir el hueso en la bandeja de plástico con la tapa hermética que contiene peróxido de hidrógeno, al 3% por un periodo de 24 horas. Se eliminan los restos de tejido y los hongos de material óseo. Además, empieza a perderse la grasa de los huesos y debe utilizarse un colador de plástico para eliminar el sobrenadante de grasa que flota en el peróxido de hidrógeno. Esto sí es muy cierto. Como el peróxido de hidrógeno tiene esta capacidad de ir destruyendo, pues en esta parte del hueso, ir destruyendo esta grasa y esta residuos que puedan haber de tejido o de piel, pues se va a ir viendo cómo va a ir flotando, ¿no? Así como que va a ir saliendo de la superficie a la superficie, todos estos pedacitos o esta capa que se va a formar. Posteriormente se hace un lijado del hueso y debe de realizarse con una lija de agua, que es la medida, para evitar erosionar las paredes de los huesos. Pero debe ser lo suficientemente fuerte para separar las terminaciones tendinosas de sus anclajes. Es decir, aquí lo que estamos terminando de retirar son la parte de los tendones o los cartílagos que puedan llegar a estar adheridos todavía al hueso. No hay que olvidar que es una técnica delicada que se debe de hacer y no por ello vamos a agarrar la lija y vamos a hacerlo demasiado fuerte, ¿no? Posteriormente se colocan los huesos en una bandeja de plástico con tapa hermética que contiene cloro al 3% por no más de 4 horas. Esta etapa permite eliminar la grasa y decolorar el hueso para darle un tono blanco al tejido. En esta parte del proceso es importante vigilar los huesos para que en el momento que empiece a perder el color amarillento deben sacarse, ya que el cloro tiene la propiedad de erosionar los tejidos que fueron dañados con el bisturí. Entonces, si nuestro hueso ya está en esa tonalidad, pues de cierta manera blanca, vamos a dejar menos tiempo en este procedimiento, ¿no? En el cloro. ¿Por qué podríamos en algún momento dado pues producir alguna erosión en el hueso? Y bueno, eso es lo que no queremos, perder la estructura normal del hueso. Se introducen los huesos en agua hirviendo con ácido acético al 5%, ¿ok? Y se cocinan por 5 horas. Aquí primero vamos a agregar el agua, luego agregamos el ácido acético y lo ponemos a calentar a fuego lento hasta que empiece a ver estas pequeñas burbujas de que quiere hervir, ¿no? De que quiere empezar a cocerse. Y se cocinan, dice ahí, por 5 horas. No le vamos a dar 5 horas, le vamos a dar menos tiempo. Esto, pues obviamente, es una técnica que es un poco delicada, ya que pues el manejar fuego y el manejar ácido acético pues también es un poco delicado. Entonces hay que darle una media hora o 20 minutos. No vamos a utilizar más de este tiempo para no tratar de producir algún daño. ¿Okay? Debe colocarse 2 partes de ácido acético por una parte de agua, es decir, si yo voy a utilizar una olla que tiene 1 litro, bueno, pues entonces utilizo 2 tazas de ácido acético y 1 taza de agua. Es decir,
El ácido acético va a estar en mayor cantidad que el agua, por eso hay que tener mucho cuidado en ponerlo a fuego alto, ¿sí? Vamos a utilizar fuego medio para empezar a calentar esta solución. Esta etapa permite eliminar la grasa del hueso. Además, el ácido acético elimina los hongos y las bacterias. Entonces, nosotros no le vamos a dar 5 horas, vamos a darle unos 20 minutos. Una vez que ya empiecen a hervir, vamos a esperar unos 5 minutos con esta solución hirviendo e inmediatamente lo apagamos. No vamos a utilizar fuego alto, vamos a utilizar fuego medio a bajo, ¿ok? ¿Comprendido hasta acá? Sí. Ok. Sí, profe. Bueno, es importante mencionar que al cocinar los huesos con ácido acético, se eliminan también los olores que se expelen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a hacer este procedimiento en un lugar donde esté ventilado, donde sea un lugar donde hay una ventana, donde esté al aire libre, ahí afuera en el patio, por ejemplo, si tienen un fogón, ahí pueden hacer su práctica, de tal manera que si hay un pequeño desprendimiento de gases o humos, no lo vayan a estar inhalando, ¿no? Que se dispersen y que en dado momento no vayan a después ustedes aparecer desmayados ahí en la cocina y van a decir su mamá, ay, ¿qué le pasó a Mayela? Creo que lo tomarían como algo normal. Ok. Bueno, por último, se colocan los huesos en una bandeja de plástico con una tapa hermética en peróxido de hidrógeno al 3% por 1 hora para retirar los restos de grasa, que quedan en las paredes del hueso. La última etapa de secado del hueso es de suma importancia, ya que le eliminamos el agua del tejido. Esto permite conservarlo sin temor a contaminantes por hongos. Lo ideal es observar la pieza hasta que en el hueso se evaporen las zonas húmedas y tomen un color blanco deseado. ¿Ok? Entonces, una vez que ya se hierven los huesos, lo pasamos nuevamente a una caja o un recipiente hermético con peróxido de hidrógeno igual al 3%, en la que se quede aproximadamente 1 hora. Luego de ahí, lo retiramos y empezamos este procedimiento del secado. ¿Sale? Lo vamos a secar al aire libre. Ya les digo, pueden dejarlo en el sol, pero hay que estar vigilando que no se vaya, pues ahora sí que se vaya a deshidratar totalmente el hueso. Ya cuando lo vayan a ver ya está todo negro y todo quemado, ¿no? Por los rayos del sol. Y también vigilar que en algún momento dado no se lo vaya a llevar el perro, el gato o el pájaro que pueda bajar por ahí y se lo vaya a llevar. ¿Sale? Bueno, por ahí nos dan algunas figuras. Yo creo que nos vamos directamente hasta donde están las figuras para que veamos, ¿no? Vean, ahí está la primera etapa donde dice que es la desarticulación de los huesos y la eliminación de los tejidos blandos con el equipo de disección. Obviamente esto ya, como les dije, habla de huesos humanos, huesos que están en un laboratorio, huesos que están, pues en ciertas condiciones, es una muestra en la cual se han obtenido y se van a conservar, ¿no? La segunda etapa, sí, bueno, la segunda figura nos dice que es la quinta etapa en donde se lavó el hueso con agua hirviendo y se sumergió el material óseo en peróxido de hidrógeno al 3% por 1 hora. Y dice, nótese que el hueso no presenta restos de ningún tejido y adquiere este color de blanco, de blanquecino. Y bueno, el proceso de montado o el proceso de acabado es la última fase o es la última parte donde ya ustedes pueden pintar con barniz, que les digo, puede ser barniz transparente
o en este caso que utilizaron barniz con pintura, ¿no? Con algún pigmento y les pueden dar una coloración. Ese es el último proceso en el cual es el acabado en donde se colorean los huesos con pintura acrílica y se aplica 2 capas de barniz incoloro. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ahí está la imagen de su ya el hueso montado, lavado, las piezas ya pintadas incluso. Y eso es ahora sí que es el resultado de la práctica que ustedes van a mostrar. Ahí ustedes, como yo les decía, ya va a depender de su creatividad, de cómo lo quieran montar, cómo lo quieran armar, en dónde lo quieran poner, si lo ponen en un soporte de madera, de metal o algún otro que tengan por ahí ya hecho o preparado, entonces ya nada más lo utilizan, lo limpian y lo montan el hueso, nada, ¿sale? Entonces, preguntas, dudas, comentarios. Tenemos todavía 2 minutos de la sesión antes que se cierre. ¿Cuántos huesos vamos a utilizar? ¿Cuántos huesos? Buena pregunta. Pues bueno, yo pienso que con uno está bien y eso ya habla de que vamos a ir haciendo la técnica paso a paso. Ahora, si ustedes quieren hacer más de uno, pues adelante. Yo no, yo no les limito las capacidades que ustedes puedan tener, ¿verdad? Pero yo pienso que con uno. Si ustedes quieren manejar más de uno, adelante, ¿no? Es decir, supongamos que tengan toda la pierna completa del pollo, pues ahí van a manejar más de uno, ¿no? Sería la pata, la pierna y la antepierna. Entonces, igual ahí ya queda del criterio de ustedes. Digo, yo solo les doy la idea y ya ustedes tomarán su decisión de cómo, en dado caso, montarlo y cuántos huesos hacer. Yo nada más les pido que sea por lo menos uno y ya ustedes pues dirán, ¿no? Si con uno o quieren echarse al chucho completo, pues bueno, adelante, echen el perro completo. Nada más que piensen en que cuanta mayor cantidad de huesos tengan, también les va a involucrar mayor cantidad de peróxido de hidrógeno, mayor cantidad de ácido acético y mayor cantidad de cloro, ¿sale? El recipiente también en el que lo van a poner a hervir o lo van a poner a reposo también tiene que ser un poco más grande. Entonces, sí estaría bien manejar más de uno, pero vayan pensando en qué recipiente, en cómo lo van a hacer y toda esta parte, ¿no? Entonces, por eso yo recomiendo que sea uno. Ya ustedes dirán si lo ponen más de uno. Ya es al criterio de ustedes. ¿Sale? Sí, puede ser de cualquier hueso, ya sea hueso largo o cráneo. Sí, puede ser el que ustedes quieran. El que ustedes quieran. Solamente acuérdense que son huesos. No, ¿cómo se llama? No dejar los ojos, la lengua o algo así, ¿no? Para que no vaya a después tener pues otro aspecto putrefacto o algo así que les vaya a estar desprendiendo olores, malos olores, ¿no? Entonces, puede ser cualquier hueso. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas?